Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará una declaratoria general de inconstitucionalidad, expediente número 6, diagonal 2017. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 107, fracción segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importantes entre otros los artículos 231, 232 de la Ley de Amparo, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otros ordenamientos como el Acuerdo General número 15, diagonal 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un asunto importante en términos constitucionales en el orden substancial cuando se plantea el conocimiento de esta declaratoria general de inconstitucionalidad, fundamentalmente en el esquema de lo que establece el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política Federal y también el contenido del artículo 22 de la propia Constitución Política Federal. Un elemento en el orden legal que plantea el estudio de una ley federal, en el caso la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y específicamente el conocimiento de un artículo, el 298, en el inciso B, fracción cuarta, que es materia precisamente de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce hoy de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad con los antecedentes correspondientes de la intervención de la segunda sala del Tribunal Constitucional de nuestro país, cuando la segunda sala, en los juicios de amparo indirecto en revisión, plantea precisamente el conocimiento del tema y determina precisamente los criterios que se establecieron en la jurisprudencia correspondiente, una jurisprudencia por reiteración de acuerdo al planteamiento que establece el artículo 107 de la Constitución Política Federal en la fracción segunda y que hace alusión precisamente a esta jurisprudencia por reiteración y la declaración de inconstitucionalidad que se plantea en su momento al conocer a través de estas revisiones del asunto correspondiente, que en el caso es el estudio que se estableció del artículo 298, inciso B, fracción cuarta, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue declarado inconstitucional. Un planteamiento importante que tiene vinculación con el tema de la imposición de las multas correspondientes en términos de las infracciones que se planteen a la ley, y se establecen las multas correspondientes en un margen de un 1 a un 3% de los ingresos acumulables, y se plantea en su momento el estudio correspondiente para determinar la inconstitucionalidad, fundamentalmente por la razón de que el establecimiento del 1% del ingreso acumulable era excesivo, y se plantea en términos de lo que establece el artículo 22 de la Constitución Política Federal, que esa es una multa excesiva y se plantea una violentación a la Constitución Política Federal. Ese es el punto importante en el antecedente de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad y la intervención que en su momento tuvo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer la declaratoria correspondiente, y en el punto es precisamente la intervención en términos de lo que establece la Constitución Política Federal, fundamentalmente en el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se plantea precisamente en su caso la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, esto con la votación correspondiente de 8 votos que deba tener esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad en términos de lo que manda la Constitución Política Federal. Importante también el procedimiento correspondiente que en el ámbito legal se establece fundamentalmente en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo, y que guardan relación con los planteamientos de este artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política Federal. Es precisamente el procedimiento que se establece
establece en el orden constitucional y en el orden legal en el Estado mexicano para determinar la declaratoria general de inconstitucionalidad, observando el procedimiento correspondiente de la intervención a través de las revisiones correspondientes, en este caso de juicios de amparo indirecto y las revisiones que se establecieron en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la comunicación que se realiza dentro de los 90 días posteriores para que se dé precisamente conocimiento al órgano correspondiente de la inconstitucionalidad que se determinó en el estudio, en este caso del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y posteriormente se estableció la jurisprudencia y el planteamiento de la violación al orden constitucional por una situación de multa excesiva en términos de violentación al artículo 22 de la Constitución Política Federal. Este es el tema central y el conocimiento que hoy tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en el expediente número 6, diagonal 2017, observando, como hemos señalado, el marco constitucional del artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero, y lo que dispone la Ley de Amparo, fundamentalmente en los artículos 231 y 232, y la substancia que es precisamente el tema correspondiente a la ley federal que hemos comentado y a este artículo 298 de la referida ley. Este es el asunto que hoy conoce el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Continuamos comentando acerca de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, expediente número 6, diagonal 2017, y el marco constitucional correspondiente que establece el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política Federal, y la importancia que tiene precisamente la intervención de los órganos del Poder Judicial de la Federación para en su momento establecer la jurisprudencia por reiteración, donde se establece la inconstitucionalidad de la norma correspondiente y posteriormente se da el conocimiento a la autoridad competente para que en su momento se establezca el procedimiento que en su momento sea el punto fundamental para subsanar este caso. Si transcurridos 90 días naturales no se plantea la situación y se remedia la situación de inconstitucionalidad, se establece un elemento importante para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que deberá contar con una mayoría de 8 votos para que se declare precisamente en ese sentido. Este es un elemento importante establecido en la Constitución Política Federal y que también se observa en el ámbito legal, fundamentalmente en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo. Este es el esquema correspondiente en el orden legal y constitucional de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que hoy conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la intervención en su momento como antecedente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se planteó precisamente esa inconstitucionalidad como elemento fundamental para dar paso al establecimiento de la jurisprudencia y se plantea posteriormente la intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esta sesión ordinaria. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes.
continuamos con ustedes comentando acerca de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, expediente número 6, diagonal 2017. Un elemento fundamental en esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad es el tema relativo al contenido del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la inconstitucionalidad que se determinó respecto de este artículo. Un elemento importante es el tema de la multa excesiva cuando esto se planteó en torno de lo que establecía del 1% como punto mínimo y el 3% como punto máximo para la imposición de la sanción correspondiente, en este caso de la multa, que es el elemento fundamental del ingreso acumulable, el 1 y el 3% del ingreso acumulable, se planteaban en este artículo 298, inciso B, fracción cuarta, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la intervención de la segunda sala, planteó que el 1% resultaba violatorio de lo que establece el marco constitucional en el Estado mexicano, porque se plantea como una multa excesiva y en ese sentido existe la violación al artículo 22 de la Constitución Política Federal. Este artículo 22 en la Constitución Federal establece algunas prohibiciones en el Estado mexicano y una de estas es precisamente imponer multas excesivas. Este es el tema también importante en esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, expediente 6, diagonal 2017. Vamos a una pausa y volvemos con más comentarios al respecto. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase dar cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 14 ordinaria, celebrada el lunes 11 de febrero del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay comentarios, en votación económica, consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6 diagonal 2017, solicitada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Segundo, se declara la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa de 1%, con los alcances establecidos en el último considerando esta resolución y con los efectos generales que se surtirán a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión. Y tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, el asunto que vamos a iniciar en su discusión y en su caso aprobación es de la mayor relevancia porque probablemente sea la primera declaratoria general de inconstitucionalidad que apruebe este Tribunal Pleno desde que esta figura se incorporó en el artículo 107 constitucional y en la ley de amparo vigente. Someteré primeramente a su consideración y votación y en su caso también preguntarle al ministro ponente si habría algunos ajustes o no en estos temas. Los primeros considerandos relativos a competencia, procedencia, legitimación y antecedentes. No, señor presidente, se plantearían como están en el proyecto. Perfecto, señor ministro. Muchas gracias. Entonces, están a su consideración. Si no hay alguna observación en votación económica, consulto si los primeros 4 considerandos son aprobados. Aprobados por unanimidad de votos. Señor ministro Franco, le ruego sea tan amable de exponer el considerando quinto relativo a consideraciones y fundamentos de este procedimiento. Gracias, señor presidente. Quisiera en primer término comentar y agradecer que recibí algunas opiniones, tanto del señor presidente como de algunos ministros, para corregir o
adicionar algunas partes del proyecto, las cuales señalaré en el curso. En las del señor presidente, le comento que, por supuesto, las incorporaremos en el proyecto en los términos solicitados. En este considerando, ¿no?, que corresponde al estudio de fondo, propongo que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad cumple con el requisito temporal previsto en el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero constitucional, en relación con el artículo 232 de la Ley de Amparo, consistente en que cuando el emisor de la disposición considerada inconstitucional sea un órgano legislativo, el plazo de 90 días debe computarse dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución General o local según corresponda. Al respecto, en el proyecto que someto a la consideración de este Pleno, propongo que dicho plazo debe computarse dentro de los días hábiles de los periodos ordinarios de sesiones establecidos en la Constitución General y como modificación a la propuesta, gracias a la nota del ministro presidente que he mencionado, en los días inhábiles decretados en los acuerdos emitidos tanto por la mesa directiva de la Cámara de Diputados como por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. La emisión de la jurisprudencia segunda J.167/2017, décima época, fue notificada al Congreso de la Unión el viernes 15 de diciembre de 2017, último día del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año legislativo de la 63ª legislatura de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y surtió efectos ese mismo día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción primera, párrafo primero de la Ley de Amparo. El plazo de 90 días útiles referido transcurrió del 1 de febrero al 18 de octubre de 2018, para lo cual fueron descontados los sábados y domingos de los periodos de sesiones, el 5 de febrero, el 19 de marzo, el 26 al 30 de ese mes y el 1 de mayo, adicionales todos del año referido. A la fecha no ha sido reformado o derogado el artículo 298, inciso B, fracción cuarta, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Congreso de la Unión, pues no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación algún decreto en ese sentido, por lo cual subsiste el problema de inconstitucionalidad y, por ende, este Tribunal Pleno debe realizar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad correspondiente. Cabe señalar que no pasa de inadvertido que en la Gaceta Parlamentaria emitida por la Cámara de Diputados de 30 de abril de 2018 fue publicada la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba la fracción cuarta al inciso A y se derogaba la fracción cuarta del inciso B, precisamente el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Cámara de Senadores en su carácter de Cámara de origen, y turnada ese mismo día a la Comisión de Comunicaciones de aquella Cámara para la elaboración del dictamen respectivo. Sin embargo, como ya se dijo, no hay constancia alguna de que el procedimiento legislativo hubiese concluido y mucho menos de que se hubiera publicado alguna reforma en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es emitir la Declaratoria General de Constitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con base en las consideraciones que sostuvo la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y también tomando en cuenta un criterio muy parecido de la primera sala al resolver precedentes que originaron este asunto, esto es, por transgredir lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, en tanto que la disposición legal referida engloba múltiples conductas que pueden sancionarse con un rango mínimo del 1% del ingreso acumulable del infractor, lo cual no necesariamente atiende a la gravedad de la infracción, por lo que impide valorar si la conducta reprochada y los efectos producidos por ella son o no de una entidad inferior que justifique la imposición de una sanción menor a ese porcentaje. En este apartado, y quizás introduciendo en los puntos en donde debe caber estas dos propuestas que me formularon la ministra y algunos de los ministros, explicitaríamos, por una parte, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que conviene con el criterio sustentado por la segunda sala materia de esta determinación,
es consecuente y debe producirse el efecto correspondiente. En segundo lugar, también en esta parte del proyecto explicitaríamos con mayor extensión lo que dice la tesis, ¿verdad?, respecto a que lo que se está invalidando es el 1%, que desde mi punto de vista en la tesis, en la parte final, queda claro, pero lo haríamos con mucho gusto. Y tendría, ya pasando efectos, que comentar algunas propuestas también que se me formularon, señor presidente. Este sería el planteamiento del estudio de fondo que someto a consideración del Pleno de esta Suprema Corte. Muchas gracias, señor ministro Franco. ¿Está a su consideración? ¿Hay algún comentario sobre esta propuesta? Pues pregunto. En su integridad, señor presidente. Perdón, en esta primera parte nos faltarían efectos. De acuerdo. En el entendido que es el proyecto con las modificaciones que amablemente ha aceptado el ministro ponente, que no cambian el sentido, simplemente aclaran con mayor fuerza algunas cuestiones que estaban contenidas ya previamente, tanto en el proyecto como obviamente en la tesis. Entonces, señora ministra Piña. Este asunto está siendo discutido apenas en la primera sala, quedó lista el pasado 23 de enero, el proyecto es del ministro Aguilar y quedamos de retomar el asunto. En concreto, la primera sala no ha emitido una opinión en concreto con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta fracción. Yo sí tengo dudas que quisiera comentar con ustedes respecto de la inconstitucionalidad de la fracción, en función de que si bien si analizamos únicamente la fracción en forma aislada, yo compartiría plenamente los razonamientos de la segunda sala. Sin embargo, se trata de todo un sistema diseñado por el legislador para establecer multas en el sistema de telecomunicaciones. El artículo 298 que estamos analizando establece 5 categorías y 5 incisos, que va desde el inciso A hasta el inciso E. El inciso A son las conductas más leves y de carácter totalmente formal, y el inciso E son la multa más de mayor cantidad, y se trata de infracciones de mayor afectación general al espectro radioeléctrico y a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. ¿Hasta dónde podríamos tomar esta fracción y decir, porque no atiende a la conducta, a la gravedad de la conducta y puede ser la misma, cuando este diseño que hizo el legislador y que debemos darle también una distinción en su configuración de este tipo de sanciones con la finalidad de precisamente de regular estas actividades previstas además constitucionalmente, es todo un sistema. El artículo 298, inciso A, fracciones 1 y 2, son infracciones de carácter meramente formal o técnico y no afectan directamente la utilización o aprovechamiento del espacio radioeléctrico. Esa es la fracción A. La fracción B son infracciones que afectan los derechos de terceros, implican el desacato a lo dispuesto por la autoridad o la inobservancia de la normatividad aplicable. Es cierto, como dice el proyecto, que las conductas que se establecen no son específicas, pero tampoco podríamos exigirle al legislador un catálogo específico de conductas para establecer sanciones. Da determinados parámetros que las conductas deben encuadrar dentro de esos parámetros. En esto sería entorpecer acceso a Internet, contratar en exclusiva infraestructura de telecomunicaciones, incumplir de cualquier otra forma a las expresamente sancionadas la concesión o autorización o la normatividad aplicable. La tercera, que va subiendo en cuanto a los montos a imponer,
son infracciones que afectan la prestación de los servicios, no generan condiciones de competitividad, son dañinas para la salud de las personas o implican el desacato a la colaboración con la justicia. La fracción, el inciso D, son infracciones que afectan la calidad de los servicios de telecomunicaciones, generan falta de condiciones de competitividad, afectan el derecho a la privacidad de las comunicaciones, generan ventajas económicas y falta de competitividad. Y el inciso E, son infracciones de mayor afectación general al espectro radioeléctrico y a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Concretamente, suspensión injustificada del servicio en poblaciones que es el único prestador o que es el único que puede prestar servicios sin autorización o concesión. Este supuesto que estamos analizando son sanciones que no impliquen una revocación y respecto de conductas que establece dónde van a estar previstas esas conductas. Yo voy a estar en contra. Yo considero que atendiendo a una deferencia al legislador y a todo un sistema de sanciones en esta materia en específico, no podemos analizar de forma aislada una fracción únicamente, sino tenemos que analizar el sistema de imposición en su totalidad. Y por otro lado, no se les puede exigir al legislador un catálogo pormenorizado y específico de cada una de las conductas que se pretenden sancionar. Están los parámetros, están atendiendo a la gravedad de la infracción precisamente en función de los diversos fracciones y conductas a las que atiende esa infracción y por eso yo no compartiría la jurisprudencia de la segunda sala. Gracias. Gracias, señora ministra. A ver, simplemente para tratar de centrar el debate antes de dar la palabra a los ministros que me la pidieron. Hasta donde yo entendí la problemática del asunto es simplemente si es constitucional o no que haya una multa mínima fija, no tanto a qué conductas se aplica esa multa mínima fija. Yo así entendí que es la litis de lo que se está planteando en la jurisprudencia. Si no es así, ahora nos lo aclara. Gracias, señor presidente. No es precisamente que no es la existencia de una multa mínima, porque el criterio del Pleno, porque ya es hasta jurisprudencia temática, es que mientras exista un mínimo y un máximo no se puede considerar fija. La jurisprudencia, que es lo que estamos analizando, lo que está estableciendo, dice el artículo 298, inciso B, fracción cuarta, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prevé la posibilidad de sancionar con multa por el equivalente de 1% hasta 3% del ingreso acumulable del infractor cualquier conducta que vulnere lo previsto en la normatividad de la materia. Es decir, o sea, prevé posibilidad de sancionar con multa cualquier conducta. Es decir, conforme a ese precepto legal, tanto las conductas que produzcan una afectación grave como los que causen una menor serán sancionados con el mismo porcentaje de multa mínima, lo cual es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal al tratarse del rango inferior de la sanción aplicable, el cual resulta excesivo al permitir que cualquier conducta construida a partir de la normativa sea sancionada con base en la misma proporción mínima. Exactamente. Entonces, habla de conductas. Lo que está estableciendo la jurisprudencia, así lo entendí, si no, podrían aclarar los ministros de la segunda sala. Lo que yo entendí, y el ministro ponente fue el ministro Javier, está en función de la conducta, que cualquier conducta puede ser sancionada con un mínimo que va del 1% al 3%. Entonces, cualquier conducta se refiere a conductas, no tanto al 1 o al 3, sino a la conducta. Cualquier conducta puede sancionar con este porcentaje y, por lo tanto, no existe un parámetro de gravedad y por eso es inconstitucional. Así yo lo entendí.
Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro. No fui el único ponente, hubo varios ponentes porque fueron... Pero bueno, independientemente de eso, dos cuestiones que yo plantearía. Pero la primera es de índole formal, porque entiendo que esta es una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es decir, yo entendería que el procedimiento que se pone a consideración no es... Porque ¿cuál es el procedimiento? Es decir, no es retomar el fondo del asunto para ver si estamos de acuerdo o no de acuerdo. Ya hay jurisprudencia que se notificó al Congreso de la Unión, una jurisprudencia emitida por la segunda sala declarando la inconstitucionalidad de esa porción normativa. Yo entendería que lo que procede es que este Pleno, claro, por 8 votos, decida si hace la declaratoria general o no, o si vamos a reabrir amparos, que ya es cosa juzgada, porque entiendo que esa es ya la jurisprudencia. Esa es mi duda en la parte formal. En la parte de fondo, solamente decirle a la ministra, efectivamente se analizó todo lo que ella señaló, se analizó como parte de un sistema. ¿Qué fue lo impugnado en estos juicios de amparo? El llamado, y perdóneme que use el término coloquial, cajón desastre. ¿Qué pasa aquí? Que efectivamente, como lo acaba de decir la ministra, hay todo un sistema de infracciones en materia de telecomunicaciones que empieza con las infracciones más graves, como lo es precisamente el uso del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, ceder la concesión sin autorización de la autoridad, que es muy grave, o sea, es de las fracciones que se consideran muy grave, o dar al uso un uso distinto del que autorizó la concesión, también, en fin. Esto, como bien lo dijo, es todo un sistema. ¿Qué pasó en estos juicios de amparo? Que en estos juicios las concesionarias fueron sancionadas con fundamento en el artículo 298, inciso B, fracción cuarta, que es el denominado cajón desastre, que es el que permite establecer el tipo administrativo de sanción con una interpretación, con un tipo en blanco que nos dice cualquier otra infracción a las disposiciones o a las concesiones o autorizaciones. Serán sancionadas y, curiosamente, en este tipo de cajón desastre se coloca una de las sanciones más altas, porque el mínimo es el 1% de ingresos acumulables de una empresa. En un tipo administrativo que no es específico, porque el cajón desastre dice otras violaciones a la ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el título. Entonces, esto es lo que permite establecer un tipo en blanco, es decir, configurar una conducta que efectivamente es irregular a través de analizar planes técnicos que metió el Instituto, en fin, todo esto. Y con base en con este fundamento se establece una fracción de un 1%, porque es el mínimo de ingresos acumulables. Si mal no recuerdo, las conductas fueron, en primer lugar, de tipo regional y en eventos esporádicos. Sin embargo, la autoridad no tenía opción, tenía que establecer el 1%. Cuando en todo el sistema, como bien lo dijo la ministra, si uno lo va analizando, y eso fue lo que se analizó en la primera sala, fuimos viendo que era totalmente irracional y no era congruente con el sistema, porque inclusive conductas mucho más graves en ese esquema, donde, como viene el sistema, tenían la posibilidad, concretamente en el mal uso del espectro, de una multa de 0.001 y hasta 75. Dices, no hay ninguna racionalidad que en el cajón desastre el mínimo sea el 1%. Entonces, que esos fueron la materia de los amparos. El fundamento fue exactamente esta fracción. Entonces, ¿qué es lo que hace la jurisprudencia? Lo que dice, ese mínimo es inconstitucional porque es totalmente irracional con el sistema
que de sanciones que establece la norma. Mucho más porque estamos hablando de los tipos en blanco. Y entonces, primero, una desobediencia, una presentación de un informe te lleva a una multa de un 1% de ingresos acumulables totales de una empresa, pues podrían ser 1,000 millones. Entonces, precisamente por eso es que la jurisprudencia abordó eso, pero yo sí diría, efectivamente, al analizarlo en el conjunto como sistema de sanción, precisamente hasta llegar al cajón desastre. Entonces, esa es la racionalidad que subyace en esta jurisprudencia. Únicamente se declara inconstitucional ese mínimo de 1% para que en estos tipos en blanco la autoridad pueda desde 0,00.1 hasta 3% del ingreso acumulable. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. En relación con la duda metodológica que plantea el ministro Lainez, recuerden ustedes que nuestro sistema establece un procedimiento bastante atípico en el cual la jurisprudencia no conlleva en automático la nulidad con efectos generales de la norma, sino se requiere una declaratoria general de inconstitucionalidad por este Pleno. Y la lógica de que sean 8 votos es que precisamente el Pleno tiene que analizar si se comparte o no la jurisprudencia de la segunda sala en este caso. No es reabrir la discusión sobre la inconstitucionalidad del precepto, sino abrir la discusión sobre las razones y las causas por las cuales la segunda sala en esta jurisprudencia estableció la invalidez del precepto, su inconstitucionalidad, mejor dicho, de tal suerte que sobre esa lógica es que estamos estableciendo la discusión, y entiendo de lo que acaba de decir el ministro Lainez que precisamente la razón de inconstitucionalidad es esta multa mínima del 1%, por las razones que ya he explicado, que no comparte la ministra Norma Piña, pero digamos, esa es la litis de la constitucionalidad que estamos planteando. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. Como bien se dijo desde la presentación de este asunto, es la primera ocasión en que de fondo se estudiará una declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en el texto supremo y desarrollada por la Ley de Amparo. En el caso concreto, convengo en la posibilidad de que este Tribunal Pleno se pronuncie sobre los aspectos propios que constituyen el criterio cuya declaratoria general puede ser así establecido. Y lo digo solo por el hecho de que se trata, en términos del acuerdo que nos rige, de una competencia compartida. Yo sí creo en que la propia lógica normativa, a partir de la propia distribución competencial que la Constitución le da a esta Suprema Corte, debe reconocer que cada sala tiene una competencia específica. La primera sala, la materia civil y la materia penal. La segunda sala, la materia laboral y la materia administrativa. Cuando el punto sea compartido por los ministros que integran este pleno, creo da lugar a que todos nos pronunciemos sobre la conformidad de la propia jurisprudencia emitida, cuya declaratoria general tiene un efecto derogatorio. Es cierto que se requieren 8 votos, mas sin embargo no sé hasta dónde la intensidad del debate pueda llevar a compartir las razones propias de la jurisprudencia sin revivir el tema concreto que le dio. Y lo digo porque si los asuntos son de competencia común, lo que menos podríamos esperar es la opinión de todos para conocer si se comparte este criterio, no obstante que todas las formalidades que la Constitución establece para la procedencia de la declaratoria estén cumplidas. Jurisprudencia de una sala debidamente notificada a partir del segundo precedente, omisión del legislador
de adaptar su norma a las razones de la jurisdicción y alcanzar el grado de jurisprudencia, que es lo único que se buscaría aquí, a partir de la deferencia que a cada sala le corresponde en función de su competencia. Reitero que este es el caso en el que creo la participación de los 11 ministros debe ser fundamental, dado que por el acuerdo que nos rige se trata de una competencia compartida. No sé si esta fuera la misma tónica que habríamos de seguir en asuntos civiles y penales, producto de una jurisprudencia de la sala en lo particular. Yo solo vería allí el cumplimiento de las formalidades esenciales y, si esto es así, proceder a votar en favor la declaratoria. Si esto fuera parte de una sentencia en donde no hay en materia administrativa una competencia compartida o fuera de la materia del trabajo, pensaría también que en estos casos la discusión se centraría en saber si se cumplieron o no los requisitos. Y en todos aquellos casos en donde resultamos competentes porque así se establece nuestra distribución de trabajo, sí llegar a un punto. En este sentido, creo, estando en el supuesto, no me pronunciaré evidentemente sobre si es o no pertinente analizar el caso. Esto es, si solo es declarar la inconstitucionalidad general a partir de los elementos formales o compartir la idoneidad del criterio, dado que, insisto, tenemos competencia compartida. Por lo que hace el asunto, precisamente como lo explicó el señor ministro Lainez, deriva de una dificultad en la aplicación de sanciones en el orden racional. Casi todo precepto que establece sanciones busca encontrar una racionalidad sobre la gravedad de las conductas, intentando, a través de un principio de tipicidad, cuando el legislador ha encontrado, por su experiencia o por lo que recoge de la realidad, ciertas conductas que tiende a prever o prevenir a través de inhibirlas con una sanción. Y a partir de ello, en ese esfuerzo metódico, busca que las conductas menos gravosas tengan sanciones por consecuencia más bajas que las que son graves. Es evidente, como lo dijo la señora ministra Piña, que es difícil exigir que el legislador haga una graduación tan precisa que pudiera garantizarnos que en ese catálogo general hay una perfecta congruencia entre la primera y la última, esto es, entre la más leve y la más grave. Lo cierto es que esto se patentiza en la norma y trae por consecuencia seguridad jurídica. Pero también debemos reconocer que en términos del artículo 89, fracción primera, corresponde al Ejecutivo proveer en la esfera administrativa al cumplimiento de la ley. Y una de las formas de proveer al cumplimiento de la ley es un sistema de sanciones. Y el sistema de sanciones, entonces, recomienda que las conductas más reiterativas y patentes en una determinada materia sean recogidas por la legislación y sancionadas en los términos racionales que la lógica impone. Mas, sin embargo, no se puede determinar con precisión y con la complejidad propia de cada materia todas las conductas en las que los destinatarios de la norma van a incurrir. Simplemente el legislador cumple previniendo las más recurrentes, las más previsibles, las que más reconoce en función del propio articulado que genera. Pero la ley en general tiene que ser cumplida. Es por ello que con más frecuencia de lo que consideramos, todo sistema de sanciones establece en la obligación de hacer cumplir toda la normatividad, luego de dar una serie de conductas ya específicas en cuanto a la ocurrencia de una infracción, decir cualquiera otra a esta norma a partir de tales fundamentos. Esto es un sistema que protege la norma en general, todo el sistema, bajo la perspectiva de que, aunque no te la haya yo tasado,
cualquier otra violación a las normas de esta ley tiene una sanción. Si no, entonces encontraríamos que solo se puede sancionar aquello que previno el legislador, y gran parte de la ley, en sus supuestos fácticos, que son muchos, no habría de tener una sanción. Por ello, se ha resuelto por esta Suprema Corte que este tipo de normas que protegen en la integridad un texto general da lugar a considerar que no viola una seguridad jurídica, porque detrás de cada decisión siempre habrá el razonamiento necesario de cuál fue la disposición infringida, y a partir de ese mecanismo de mínimos y máximos graduar la sanción a partir del daño al valor tutelado. Es por ello que la segunda sala consideró que, existiendo conductas sancionadas con menor intensidad, debidamente tasadas, el que en la fracción 4 abriera esta fórmula de sanción para cualquier otra que no solo derivara de la ley, sino incluso dice violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo. Es decir, la variedad sancionatoria que tiene aquí la autoridad es total. Y entre muchas otras disposiciones, incluso derivadas de los contratos de concesión, hay hasta la presentación de informes mínimos sobre incidencias y reportes de fluctuaciones que se pueden dar en el sistema eléctrico. El caso concreto derivaba de casos en donde se detectó que, según argumentación del propio quejoso, variaciones en el sistema eléctrico había provocado que su frecuencia se estableciera con mayor fuerza y abarcara mucho más espacio del que tenía autorizado para transmitir su programación radiofónica. Pero esto había sucedido en algunos casos por mucho tiempo, es decir, se había prolongado por meses, alcanzando espacios no autorizados, y en algunos otros habían sido momentáneos. Lo único que sucedía es que, bajo esa perspectiva, no se tenía la posibilidad de sancionar o incluso dejar de sancionar algo cuando pudiera ser mucho menos gravoso que lo que ya se estaba sancionando en otra fracción con cantidad menor. Por tanto, la sala concluyó que cuando se recurre a fórmulas que protegen en su integridad el orden regulatorio de una materia, estas tienen que partir de la mínima, dado que pueden ser levísimas incluso, hasta la máxima. Una redacción como esta puede dejar de sancionar gravemente una conducta no contenida y solo hasta un 3 cuando la siguiente fracción previene hasta un 10%. Como a la inversa de lo que sucedió, sancionar la mínima de la fracción con 1% cuando las fracciones anteriores tienen un mínimo menor. Eso es lo que se buscó decir. Legislador, te entregamos una regla para que cada vez que tú pretendas encontrar un sistema que proteja en su integridad el orden regulatorio, incluyendo hasta las disposiciones de cada título de concesión, comiences siempre del mínimo de todos y alcances hasta el máximo de todos. Como estos eran amparos, no se podría decir que se declaró inconstitucional el 3, buscando que llegara al 10, pero sí el 1 para colocarlo hasta el punto 0,1 como las fracciones anteriores. Esas son las razones. Se argumentaba, se excedieron con la fuerza de transmisión y frecuencia y alcanzó otras comunidades donde no tenía derecho. Y en otros se decía, sí, es cierto que hubo variaciones de voltaje que significaron mayor fuerza en la transmisión y a partir de ello es que durante segundos estuvo más tiempo fuera. Cualquiera de los dos supuestos estaba generando la infracción de, en el caso del 1%, en circunstancias en que podían ser mucho menos gravosas que las de fracciones como la primera, que ni siquiera alcanzan el 1%. Esa fue la razón. Yo, por eso, en el caso concreto, reservándome la opinión sobre lo que es competencialmente cada sala, entiendo que esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad permite a este Pleno alcanzar una convicción de compartir o no el criterio, pero
Lo que se buscó con estos 5 precedentes fue simplemente orientar al legislador que en estas fórmulas abiertas, que no tipos en blanco, pero sí fórmulas abiertas, que protegen toda la norma y el régimen regulatorio hasta individualizado, siempre partan del mínimo que tiene un sistema de sanciones. Es lo que se pretendió y con eso creo queda ilustrada la razón por la que se estableció esta jurisprudencia, hincando su inconstitucionalidad en el 1%, que es 100 veces mayor que el supuesto menor de las anteriores conductas, no obstante que quizá lo único que faltó fue entregar un documento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ruego me disculpen por hacer una nueva aclaración, pero como hemos dicho, es el primer procedimiento que estamos viendo el fondo. Sin importar la materia, se requieren 8 votos, eso establece la Constitución. Y recuerden ustedes que la competencia de las salas previamente es competencia del Pleno. El Pleno tiene competencia para pronunciarse sobre cualquier materia. Aquí hemos visto asuntos penales, hemos visto asuntos laborales. Entonces, si esto fuera un asunto penal o un asunto laboral, de cualquier manera, los ministros que integramos el Pleno tendríamos que pronunciarnos sobre la pertinencia o no del criterio, porque de otra manera resultaría, por ejemplo, el absurdo que el presidente de la Corte no podría pronunciarse porque no integra sala. Entonces, con independencia de la competencia, siempre nos tendremos que pronunciar si se comparte o no el criterio que está en la jurisprudencia. Esa es la lógica de los 8 votos. De otra manera, pues bastaría pasar por una oficialía de partes que dijera si se cumplen los requisitos o no. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Entiendo que aquí no se trata de volver a discutir los asuntos que ya fueron resueltos por la segunda sala, pero creo yo que sí se tiene que reabrir el debate de las consideraciones que llevaron a la segunda sala a establecer la jurisprudencia que ahora a través de este procedimiento se pretende se convierta en una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y yo sobre esta base, yo debo decir que no comparto las consideraciones que sustentan la jurisprudencia de la segunda sala. Partiendo de la base de que el análisis que se hizo fue exclusivamente desde la perspectiva de violación al artículo 22 constitucional, es decir, el tema de multas excesivas, yo advierto que, pues en el caso, el precepto que se analiza y que se analizó por parte de la segunda sala, pues no entra en esa categoría desde mi punto de vista. Finalmente, el criterio reiterado de este Tribunal Pleno ha sido que siempre y cuando el legislador establezca un mínimo y un máximo respecto de la multa entre los extremos entre los cuales se pueda ubicar la conducta concreta que actualiza la infracción, pues con eso debe entenderse que cumple con lo establecido en el artículo 22 constitucional. Y aquí este análisis se hace sobre esa perspectiva. Hace un momento se comentaba si también aquí tiene que ver la argumentación respecto de el tipo penal en blanco o la fórmula abierta, como se le ha llamado. Bueno, sí están relacionadas de alguna manera, pero el punto de análisis y la causa de la inconstitucionalidad es que se considera que es una multa excesiva. Habría que analizar desde otra perspectiva si la conducta, como está establecida en el precepto, que habla en general de cualquier otra violación a la ley, reglamento, déjenme leerlo para no inventar, otras violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo. A mí me parece que esto sí es mucho más discutible, ¿no? Esta conformación de esta hipótesis de infracción a la ley abierta, totalmente imprecisa y que tratando de abarcar todos los casos que no están expresamente previstos en las distintas fracciones. Pero desde mi punto de vista, ya lo señalaba la ministra Piña, este numeral, el 298, en sus respectivos incisos de la a le,
trae una lógica de ir estableciendo en el inciso A las infracciones de menos entidad hasta el inciso E, en donde toma en consideración las infracciones más graves. Y en consecuencia también, pues, el mínimo y el máximo de las posibles sanciones van también incrementándose. Las del inciso A son las menores y las del inciso E son las mayores. Entonces, para mí, y aunque en la sala tenemos un asunto similar que, si bien empezamos a discutir, no lo hemos resuelto todavía, yo adelanté este criterio que estoy manifestando en este momento. A mí me parece que en el tema de la libertad configurativa del legislador está el establecer los mínimos y los máximos, y en este caso, habiendo un mínimo y un máximo, me parece que el precepto no puede ser violatorio del 22 constitucional. Habría que hacer un análisis desde otro enfoque, con otra perspectiva, para poder, en su caso, analizar algún otro tema de inconstitucionalidad, insisto, en esta fórmula tan abierta, tan imprecisa, con tantas posibilidades. Yo, por ese motivo, no comparto las consideraciones y, en consecuencia, votaría en contra de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Gracias, señor ministro. Ministro Franco. Gracias, señor presidente. Evidentemente, yo creo que todos teníamos presente que ante un tema inédito como este, iban a surgir estas discusiones en el Pleno. Para mí hay dos aspectos importantes que se plantearon, en primer lugar, por la ministra Piña. El primero es de procedimiento. A ver, estamos frente a un asunto que debe declarar si este Pleno está de acuerdo en que se haga una declaratoria de inconstitucionalidad que tiene efectos generales, es decir, expulsa la norma del orden jurídico como una excepción a la regla de los juicios de amparo. Esto se introdujo en el nuevo marco constitucional y legal de 2011 y es la primera vez que este Tribunal Pleno se está pronunciando. Consecuentemente, el procedimiento que se plantea aquí, ya ahorita digo por qué, cree o yo estimo que sigue precisamente lo establecido en la Constitución, en la Ley de Amparo y en nuestro acuerdo general que rige esto. El segundo aspecto es de fondo, es ya, ¿no?, el pronunciamiento que yo entiendo, hay pleno respeto a que cada ministro se pronuncie, ¿no?, en el sentido de estar de acuerdo o diferir del criterio sostenido por cualquiera de las salas o el Pleno, ya estando en esta fase del procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. Y me parece que esto es muy enriquecedor, porque de esta discusión tan interesante, ¿no?, de puntos de vista además contrastantes, lo que surge es pensar cómo podemos establecer también a lo largo de esta discusión y finalmente con la determinación que tome el Pleno, cómo debe seguirse este procedimiento. Si es nada más para que se vote a favor o en contra, o si se abre, como se está abriendo, y a mí me parece muy plausible, una discusión de fondo respecto de los argumentos que se sostuvieron para llegar a la reiteración en 5 asuntos, ¿no?, por una de las salas o el Pleno. Consecuentemente, yo creo que habría que verlo en esta emisión. Ahora, ¿por qué el proyecto viene así? Y hago un poco la defensa del mismo, porque está basado en lo que dice la Constitución, la Ley de Amparo y nuestro acuerdo, según en mi punto de vista, que soy el ponente. En el artículo 107, fracción segunda, se establece, en el párrafo tercero, cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. La ley reglamentaria
en el artículo 232 señala: gracias, aquí. Muy amable, gracias. Señala, cuando el Pleno o las salas, si se fijan ustedes, aquí ya no habla de los órganos, ¿no?, sino del Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan, en ese caso me voy es el caso, establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento que está estableciendo conforme a la Constitución es que si una sala determinó que una norma general es inconstitucional y lo reitera creando jurisprudencia, se le notifica al órgano emisor de esa norma general. Es lo que dice la ley. Una vez que se hubiera notificado el órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá la declaración general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que se hubiera aprobado por mayoría de cuando menos 8 votos. Consecuentemente, este es el procedimiento. El acuerdo general 15/2013 establece en sus puntos tercero y sexto: cuando el Pleno o las salas establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual determinen la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria, lo harán del conocimiento de la Presidencia del Alto Tribunal, con el objeto de que mediante proveído presidencial se ordene realizar la notificación a la que se refiere el párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 107 constitucional, integrar el expediente de la respectiva Declaración General de Inconstitucionalidad y turnarlo al ministro que corresponda. Y el sexto dice: dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del referido plazo de 90 días, sin que se hubiese superado el problema de inconstitucionalidad de la norma general respectiva, mediante la emisión de una nueva norma general, el ministro ponente deberá remitir a la Secretaría General de Acuerdos de este alto tribunal el proyecto de resolución correspondiente, el que deberá alistarse por sesión pública que se celebrará dentro de los 10 días hábiles subsecuentes. A mí me parece conveniente precisar esto, insisto, por los términos del procedimiento que debemos seguir. Desde mi óptica, seguimos exactamente en este tribunal el procedimiento establecido en estos preceptos. La segunda sala, fijó una jurisprudencia en que declaró inconstitucional una porción normativa de una norma general, para el caso una norma general. Dadas las condiciones, se le notificó a la Presidencia, la que notificó en este caso al Congreso de la Unión por ser el órgano competente que expidió la norma. Transcurrieron los plazos, como se acredita en el proyecto, para que este Pleno estuviera en condiciones de resolver sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, que es la que se está presentando ante el Pleno. Y, evidentemente, y yo no tengo la menor duda de que, como lo han señalado algunos de ustedes, el presidente en su última intervención, necesariamente debemos entender que si se requieren 8 votos, si se trata de una de las salas, se necesitaría la participación de los ministros de la primera sala pronunciándose al respecto. Consecuentemente, aquí el punto es si en estos casos se abrirá a discusión nuevamente el tema o simplemente se vota la declaración de inconstitucionalidad, en donde los ministros, todos los que estemos presentes, podríamos votar libremente si estamos de acuerdo o no, y si no se lograran los 8 votos se tendría la misma consecuencia. A mí me parece que ha sido muy útil el haber abierto esta discusión. Se pueden, digamos, de alguna manera valorar los argumentos que hay a favor o en contra, en el entendido de que la segunda sala parte de la base de que es una jurisprudencia reiterada por unanimidad en la sala, ¿no? Y consecuentemente, pues los que pueden disentir en este caso concreto, sin duda, son los ministros que integran la primera sala.
Consecuentemente, señor presidente, yo como ponente estoy abierto a que se determine cuál es el procedimiento que se debe seguir, pero sí insistiría en una cosa. Aquí este planteamiento que se está formulando es totalmente acorde con las normas constitucionales legales y las nuestras internas de acuerdo general. Y consecuentemente lo que faltaría definir es si en estos casos abriremos siempre, ¿no?, cuando sea de una sala, la jurisprudencia que se notificó al Congreso o a los órganos locales correspondientes, ¿no?, una discusión también sobre el fondo de lo que discutió la sala respectiva para llegar a esa conclusión. Me parece que esto es importante simplemente para que hoy podamos establecer los criterios que lógicamente van a regir hacia futuro. Claro, siempre con la condición de que el Pleno puede rectificar y modificar en cada caso que vea los criterios que haya adoptado previamente. Por eso yo quise intervenir simplemente para manifestar que estoy totalmente abierto como ponente a lo que determine este Pleno, pero creo que son dos ámbitos que habría que decidir. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Y además, algo que parece obvio, y lo es, pero vale la pena expresarlo. Esta votación en nada altera la jurisprudencia. La jurisprudencia seguirá siendo obligatoria para todos los jueces del país. Lo único que sucedería si no se obtienen los 8 votos es que no habría una invalidez erga omnes o con efectos generales de la norma que se está impugnando. Me han pedido la palabra el ministro Luis María Aguilar, el ministro Alfredo Gutiérrez, pero voy a decretar un receso para después regresar y escucharlos. Se reanuda la sesión. Le voy a dar el uso de la palabra al señor ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Quiero en primer lugar señalar que independientemente del planteamiento que quiero formular, yo estoy de acuerdo con el criterio que se sostiene en la jurisprudencia de la segunda sala, que es precisamente el motivo de la posible declaratoria general de inconstitucionalidad. Incluso en la primera sala presenté un proyecto de un asunto muy semejante en ese sentido que todavía está por discutirse. Además de eso, yo quiero manifestar mi inquietud en relación con cuál es el procedimiento que ya apuntaba el ministro Franco respecto de para llegar a la decisión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. No me convence mucho el hecho de que tengamos que revisar el criterio de la jurisprudencia y para que a ver si se aprueba por 8 votos. ¿Por qué? Porque finalmente es una jurisprudencia de esta Suprema Corte. Como ustedes recuerdan, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan que la Suprema Corte funcionará en pleno o en salas. De tal modo que lo que decida una sala es el pronunciamiento del máximo tribunal del país. Pero además tiene consecuencias en la práctica. La jurisprudencia que ya se determinó y por reiteración establece ya criterios que seguramente han sido, por el tiempo que ha transcurrido, aplicados y acatados por muchos tribunales de nuestro país, de tal manera que hay una situación o una certidumbre jurídica respecto de los criterios que se están señalando en la jurisprudencia de la Corte. Estos criterios pueden ser de todas las materias, ya se dijo y lo expresa correctamente la Constitución, menos en cuestiones fiscales, pero sí en cuestiones como derecho penal, derecho civil, derecho familiar, donde se han seguido seguramente los criterios que se han establecido en la jurisprudencia sostenida por una sala. En la redacción que se señala en este artículo 232,
no me genera la certidumbre de que tengamos que volver a discutir el criterio al que llegó la jurisprudencia de la Sala. Porque para mí lo que se trata de hacer es que sea procedente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad porque se han cumplido los requisitos que la Constitución señala y que la Ley de Amparo reitera. Porque se han cumplido la notificación, porque ha pasado el plazo, porque se ha comunicado debidamente a las autoridades legislativas y que no hayan actuado. Todas esas verificaciones darán lugar a que entonces este Pleno pueda estar consciente y por lo tanto de acuerdo en por lo menos 8 votos en que se han cumplido todos estos requisitos exigidos por la Constitución y por la ley, pero no necesariamente revisar el criterio, porque va a suceder que, como bien dijo el ministro presidente, la jurisprudencia va a seguir siendo obligatoria. Sin embargo, hay un criterio del Pleno en el que no alcanza ni siquiera la mayoría de 8 votos para sostener ese mismo criterio. Hay ahí como una situación de inseguridad jurídica o por lo menos de duda respecto de la certidumbre de la jurisprudencia, que insisto, es la jurisprudencia de la Suprema Corte, aunque fuera dictada por las salas. Para mí no estaría necesariamente a discusión el criterio que sostuvo la jurisprudencia de las salas, porque es una jurisprudencia que conforme a la ley además es obligatoria y debe cumplirse, que lo han cumplido y lo seguirán cumpliendo muchos tribunales, y que en el Pleno no tiene para mí explicación volver a someter a análisis el criterio de una jurisprudencia de la propia Suprema Corte en sala. Pero todavía más, vamos a suponer que esta jurisprudencia es del Pleno de la Suprema Corte y que no se cumplen los requisitos si el legislador no hace la modificación correspondiente de dejar insubsistente la norma que se ha declarado inconstitucional. Vamos a volver otra vez en el Pleno a discutir el fondo del asunto, porque no hay distinción en el artículo 232 sobre el procedimiento, dice salas o Pleno. Vamos a volver a discutir entonces el criterio que ya había sustentado jurisprudencia a este propio Pleno. No entiendo por qué tendrá que volverse a analizar el criterio cuando lo que estamos aquí haciendo es ver que se cumpla con la jurisprudencia, que se cumpla con la decisión que tomó la Suprema Corte en declarar inconstitucional una norma, en el que se señale que el legislador no acató esa jurisprudencia o esa orden, por verlo de esa manera, esa orden que la Corte señaló y no lo hizo. Y entonces lo que debe hacerse para darle certidumbre a la ciudadanía es declarar la inconstitucionalidad y expulsarla de la vida jurídica a la norma ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte, aunque sea en sala o sea de Pleno. Insisto, de cualquier manera yo estoy de acuerdo con el criterio, pero el hecho es que para mí me parece muy cuesta arriba que el procedimiento tenga que ser necesariamente volver a analizar el criterio al que se llegó a través de la jurisprudencia. De cualquier forma, entiendo o encuentro en este caso que están cumplidos los dos requisitos. Veo que sí se cumplieron con los requisitos formales, se notificó que existe la jurisprudencia, qué es lo que dice y a qué norma se refiere, que el legislador tuvo el plazo para hacerlo y no lo hizo, y con esos requisitos yo estaría satisfecho para hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, independientemente del criterio que yo en lo particular pudiera tener. Sin embargo, acepto y lo reitero, yo estoy de acuerdo con el criterio de la Declaratoria de Inconstitucionalidad que se ha planteado y que se sostuvo en la segunda sala para generar su jurisprudencia. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, gracias, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Primero, para abordar el tema de que se requiere 8 votos y discusión en el Pleno, déjenme empezar por aclarar que no me gusta el sistema, no creo que una Suprema Corte deba de requerir de 8 votos para expulsar una norma del orden jurídico. Dicho eso,
Me parece que un análisis sistemático de la Constitución me lleva a mí a la conclusión que sí se requieren los 8 votos y sí se requiere una discusión en pleno. Existen otros 2 mecanismos mediante los cuales podemos expulsar una norma del orden jurídico: la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional. En ambas instancias, en ambas figuras procesales, solo el Pleno puede ver la inconstitucionalidad de una ley y expulsar la norma requiere de 8 votos. Por lo tanto, en un análisis sistemático de la Constitución, me parece que la misma lógica está privando en este nuevo sistema. Es decir, estamos ante la posible expulsión de una norma del orden jurídico, sí. Por lo tanto, es el Pleno quien debe de decidir. Se requiere de una calificación mayoritaria de 8 votos, como se requiere en los otros 2 sistemas. Eso me lleva a la conclusión o sentirme cómodo con la interpretación que se ha expresado, me parece que ya por la mayoría de este Pleno, en el sentido de esos 8 votos son para revisar por el Pleno el fondo del asunto o del criterio que una de las 2 salas hubiera generado en jurisprudencia. Ahora, en cuanto al fondo del asunto particular, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que el proyecto recoge y realmente arranca desde de una serie de criterios que vienen desde la 8ª época. Originalmente, en el Código Fiscal de la Federación, las multas eran fijas y se empezaron a impugnar las multas fijas por los litigantes, y fueron los colegiados los que empezaron a determinar que las multas fijas eran inconstitucionales porque no se podía individualizar la sanción a la situación particular de quien infringiera la norma. Es decir, tenía que haber una fundamentación y motivación misma que no se podía hacer con la multa fija. Y se empezaron a declarar inconstitucionales las normas que contenían multas fijas originalmente por los colegiados. Llega el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte reitera o recoge el criterio que ya se había establecido en varios circuitos por los colegiados. La solución ante la dificultad de fundar y motivar una norma de manera precisa fue establecer un mínimo, un máximo, donde la Corte determinó que la multa mínima no requería de una fundamentación y motivación, como lo estaba pidiendo en ese momento la jurisprudencia en cuanto a las multas fijas. Y se reformaron todos los códigos, se reformó el Código Fiscal y se establecieron multas mínimas y multas máximas. La pregunta de hoy es, teniendo un catálogo de sanciones, teniendo un catálogo de multas que contienen diferentes arcos, por decirlo así, un mínimo y un máximo, un mínimo y un máximo, un mínimo y un máximo, dependiendo de lo grave de la infracción, sí se puede colocar, como dijo el ministro Lainez, un cajón desastre a medio camino, es decir, no como mínimo. Me parece que si uno toma la historia de por qué se había declarado las multas fijas como inconstitucional, la conclusión lógica de ese desarrollo jurisprudencial es que el cajón desastre tiene que estar en el primer peldaño. Es decir, a donde no se tiene ya que fundar y motivar la sanción es en el mínimo, pero en el mínimo de todos los arcos subsecuentes, porque si no se le da la vuelta al criterio original de la Corte, que era la necesidad de individualizar la pena con una fundamentación y motivación, cuando se iba a sancionar con algo distinto a la multa mínima. Y es por eso que yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en cuanto al fondo. Gracias, ministro presidente. Al contrario, gracias, señor ministro Gutiérrez. Señores y señores ministros, como ustedes han apreciado, se han dado una gran cantidad de argumentos muy importantes e interesantes, tanto desde cuál va a ser el procedimiento y sobre qué nos tenemos que pronunciar los integrantes del Tribunal Pleno, cuáles serán los efectos en uno o en otro sentido con la jurisprudencia obligatoria y ya aprobada, y después también en cuanto al fondo del asunto. Derivado de ello, y que todavía faltan algunos ministros de hacer uso de la palabra, y también para que podamos tener una integración completa en la próxima sesión,
Voy a levantar la sesión y los convoco a ustedes a la siguiente, que tendrá verificativo el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, expediente número 6, diagonal 2017, un asunto que se inscribe en el orden constitucional fundamentalmente en lo que establece el artículo 107, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el procedimiento correspondiente a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que se encuentra precisamente en este tercer párrafo de la segunda fracción del artículo 107 y que establece la vinculación también para el orden legal respecto de lo que establecen fundamentalmente los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo, y que es un elemento importante el análisis que en este momento establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la resolución que en su momento estableció la segunda sala del Tribunal Constitucional de nuestro país respecto de la inconstitucionalidad de un artículo de una ley federal. Se trata del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, y que estableció elementos importantes respecto del análisis de una violación que se establecía a la Constitución Política Federal, específicamente al artículo 22, en lo que corresponde a las multas excesivas, un elemento que deriva de esa fracción cuarta y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la segunda sala, estableció la inconstitucionalidad y se estableció la jurisprudencia por reiteración, y que es el elemento fundamental para que en esta sesión ordinaria el Pleno continúe con el estudio de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad de acuerdo a este procedimiento que se establece en el artículo 107, fracción segunda, y en su momento poder determinar la situación de inconstitucionalidad, pero de manera general, y que en su momento es uno de los elementos fundamentales en la reforma que se ha tenido en el ámbito constitucional en el Estado mexicano. Es uno de los primeros elementos que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la posible Declaratoria General de Inconstitucionalidad como una figura que se incorpora a la Constitución Política Federal y que tendría precisamente esa repercusión de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de manera general. Sobre esto continuará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiando en la siguiente sesión ordinaria, y agradecemos a todos ustedes el seguimiento a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Crucivaja. Gracias.